Estaba a la mitad de mi rutina habitual del sábado por la mañana, tomando café y navegando sin pensar por las redes sociales, cuando llegó la carta. Fue uno de esos raros momentos en los que recibes correo real que no es una factura o correo basura. El sobre era sencillo, sin remitente, pero la letra era inconfundible. La de mi hermana Thompson. No habíamos hablado en más de un año, desde aquella explosión en Acción de Gracias, así que ver su letra fue como una sacudida para el sistema. La abrí, la curiosidad pudo más que yo. La nota era corta, casi críptica. Ah, hay algo que debes saber. Es sobre mamá y papá. Es importante. Sí, era clásico de Thompson. Lo suficientemente vago como para despertar mi interés, pero sin ninguna sustancia real. Aún así, desencadenó una ráfaga de emociones. Mi nombre es por cierto. Tengo 28 años y trabajo como urbanista. Me gustan las cosas ordenadas, predecibles. Esta carta no era ninguna de las dos cosas. Me senté allí, con las palabras dando vueltas en mi mente, creando una tormenta de anticipación y temor. ¿Qué podía ser tan importante que Thompson, de entre todas las personas, sintiera la necesidad de contactarme? La última vez que hablamos, me acusó de tener envidia de su estilo de vida de espíritu libre, lo que sea que eso signifique. Me alejé entonces, decidida a mantenerme alejada del drama familiar que parecía aferrarse a ella como una sombra. No pude concentrarme en nada más ese día. Nate, mi prometido, se dio cuenta. ¿Estás bien? Preguntó, levantando la vista de su computadora portátil donde estaba absorto en el código. Nate es desarrollador de software, siempre la calma en mi tormenta. Le mostré la carta, tratando de sonar indiferente. Es de Thompson. Dice que hay algo que necesito saber sobre mamá y papá. Arqueó una ceja, dejando a un lado su computadora portátil. ¿Vas a averiguar de qué se trata? Me encogí de hombros, aunque ya había tomado una decisión. Supongo que tengo que hacerlo. Es decir, ¿y si es grave? La idea de que Thompson fuera la portadora de algún secreto familiar crucial era inquietante, pero no podía ignorarlo. Nate asintió, comprendiendo sin necesidad de decir mucho. Eso es una de las cosas que me encantan de él. Lo entiende. Ten cuidado, dijo, con un tono tranquilo pero firme. ¿Sabes cómo son las cosas con tu familia? Lo sabía. Nuestra dinámica familiar era como un campo minado. Lorraine. Mi madre siempre tenía una manera de tergiversar las cosas para que se ajustaran a su narrativa, y mi padre, Harold, solía ser demasiado pasivo para intervenir. No era de extrañar que Thompson resultara como era, siempre buscando atención y validación. Al día siguiente, me encontré conduciendo hacia la casa de mis padres, con la carta guardada en mi bolso como una bomba de tiempo. El viaje era familiar, pero mi mente estaba todo menos tranquila. Recuerdos de visitas pasadas emergieron, cada uno teñido con una mezcla de amor y resentimiento. Al entrar en la entrada, noté el coche de Brice aparcado en la parte delantera. Por supuesto, el novio de Thompson estaría aquí. Brice era encantador, de esa manera escurridiza, siempre presente cuando había algo que ganar. Me preparé para el encuentro, sintiendo la tensión en mi estómago. Dentro, la casa estaba tan impecable como siempre, un testimonio de la obsesión de Lorraine por las apariencias. Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cariño, ¡qué sorpresa! Su tono era dulce, pero podía sentir la pregunta subyacente. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para ver a Thompson, respondí, manteniendo mi voz firme. Me escribió una carta. La sonrisa de Lorraine flaqueó, solo por un segundo. ¿Sí? Bueno, está en la sala de estar con Brice. Le di las gracias y me dirigí a la sala de estar. Thompson estaba tumbada en el sofá. Su risa llenaba la habitación mientras Brice le susurraba algo al oído. Cuando me vio, su expresión cambió de alegría a algo ilegible. Dijo, poniéndose de pie. ¿Recibiste mi carta? Sí, la recibí, respondí, tratando de mantener mi tono neutral. ¿De qué se trata? Thompson miró a Brice, luego me volvió a mirar. Se trata de mamá y papá. Hay algo que debes saber, pero es complicado. Por supuesto que lo era. Con Thompson, nada era sencillo. Crucé los brazos, esperando. Bueno, estoy aquí, así que dilo. Dudó. Un raro momento de vulnerabilidad cruzó por su rostro. Fue suficiente para desequilibrarme, solo por un segundo. Es mejor que hablemos a solas, dijo finalmente. Asentí, sintiendo el peso de lo desconocido presionándome. Fuera lo que fuera, iba a cambiar las cosas. Podía sentirlo en mis huesos, y por mucho que odiara admitirlo, estaba lista para sumergirme en el caos. Thompson había abierto una puerta, y ya no había vuelta atrás.
Entrar en la casa de mis padres fue como entrar en una obra de teatro donde todos conocían sus papeles menos yo. Lorraine estaba en la cocina, su voz con un toque de alegría forzada mientras charlaba con Harold, que hojeaba un periódico, probablemente más por apariencia que por interés. El aire era denso, con el tipo de tensión que proviene de años de quejas no expresadas. Encontré a Thompson en la sala de estar, todavía con Brice, que estaba repantigado en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Verlos allí, tan cómodos en la casa de mis padres, me puso la piel de gallina. No pude evitar preguntarme cuánto de esto era obra de Thompson y cuánto era la ciega indulgencia de mis padres. «Hola, dijo Brice, mostrando esa sonrisa característica. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Sí, ha pasado tiempo», respondí, manteniendo mi tono neutral. No estaba allí para intercambiar cortesías. Thompson me indicó que me sentara. «Así que, supongo que te preguntas por qué te escribí». Asentí, tratando de controlar mi impaciencia. «Dijiste que era importante». Dudó, mirando a Brice. «Se trata de mamá y papá. Tienen algunos problemas financieros». Sentí un destello de preocupación mezclado con escepticismo. «¿Qué tipo de problemas?» Thompson se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Me han estado dando dinero, mucho dinero. Les dije que era para un proyecto empresarial, pero no lo era». Se me encogió el corazón. Sabía que Thompson tenía sus problemas, pero esto era un nuevo mínimo. «¿Qué hiciste con el dinero, Thompson?» Bajó la mirada, jugando con el dobladillo de su camisa. «Lo necesitaba, para Brice y para mí. Estamos planeando una boda». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Estás usando su dinero para una boda? ¿Sabes siquiera cuánto les queda?» Brice intervino, con voz suave pero poco sincera. «No es tan malo como parece. Vamos a devolvérselo». Le lancé una mirada, tratando de controlar mi ira. «¿Y cómo exactamente planeas hacer eso?» Se encogió de hombros y Thompson permaneció en silencio, lo que decía más que las palabras. Esta era la típica Thompson, impulsiva e imprudente, dejando que otros recogieran los pedazos. Me puse de pie, sintiendo el peso de la situación presionándome. «Necesito hablar con mamá y papá». Thompson extendió la mano, su voz de repente suplicante. Por favor». No sabía a quién más acudir. Pensé que tal vez podrías ayudar. ¿Ayudar? La palabra flotaba en el aire, cargada de expectativas. Quería marcharme, dejarlos con su lío, pero algo me detuvo. Tal vez era la parte de mí que todavía se preocupaba, a pesar de todo. Encontré a mis padres en la cocina. Lorraine estaba ocupada con una tetera. Harold seguía enterrado en su periódico. «Mamá, papá, ¿podemos hablar?» Lorraine levantó la vista, con una sonrisa frágil. «Por supuesto, querida. ¿Qué pasa?» Respiré hondo, tratando de estabilizar mi voz. «Sé lo del dinero que le han estado dando a Thompson». Su rostro se desplomó y Harold finalmente levantó la vista, con una expresión mezcla de sorpresa y culpa. «No es lo que piensas», empezó Lorraine, pero la interrumpí. «¿Es cierto? ¿Tienen problemas financieros por esto?» Harold suspiró, dejando el periódico a un lado. «Pensamos que la estábamos ayudando». Dijo que era importante. «Importante», repetí, elevando la voz. «¿Lo está usando para una boda? ¿No para un negocio?» Los ojos de Lorraine se abrieron de par en par, un destello de pánico cruzó por sus rasgos. «¿Una boda?» Nos dijo que lo necesitaba para un negocio. «Mintió», dije, sintiendo una oleada de frustración. «No pueden seguir consintiéndola así». Harold se frotó las sienes, con aspecto más viejo que su edad. «Solo queríamos apoyarla. Es nuestra hija». «Y yo también», espeté las palabras antes de poder detenerme. «Pero no me ven a mí pidiendo limosna». El rostro de Lorraine se arrugó. Su voz era un susurro. «No sabíamos». Di un paso atrás, asimilando la realidad de la situación. No se trataba solo de dinero. Se trataba de confianza, de justicia, de los años de desequilibrio que nos habían llevado hasta aquí. Me di la vuelta para irme, necesitando aire, necesitando espacio para pensar. Al salir, oí a Lorraine llamarme, con la voz teñida de desesperación. Espera». Pero no me detuve. No podía. No hasta que averiguara qué hacer a continuación. Al salir, el aire fresco me golpeó la cara y me di cuenta de que esto era solo el principio. Thompson había abierto una puerta y ahora me tocaba a mí decidir si cerrarla o cruzarla. Pasé el viaje de vuelta a casa, repasando la conversación con mis padres una y otra vez en mi cabeza. Estaba enfadada, no solo con Thompson, sino con toda la situación. Sentía que era la única que veía el iceberg que se avecinaba mientras todos los demás estaban ocupados reorganizando las tumbonas. Al llegar a casa,
Nate me esperaba con una mirada de preocupación y curiosidad. ¿Cómo te ha ido?, preguntó, dejando a un lado su computadora portátil. Dejé caer mi bolso al suelo, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. Es un desastre, Nate. Thompson les ha estado mintiendo a mamá y papá, cogiendo dinero para su boda. Frunció el ceño, recostándose en el sofá. ¿Y no tenía ni idea? Negué con la cabeza, con la frustración a flor de piel. Le creyeron cuando dijo que era para un negocio. Ahora tienen problemas financieros y a ella ni siquiera parece importarle. Nate me cogió la mano, su tacto me reconfortó. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití, sintiendo un nudo de impotencia en el pecho. Quiero ayudarles, pero no puedo seguir limpiando sus líos. Él asintió con la cabeza, comprensivo. Tal vez sea hora de que vean la verdad por sí mismos. A veces la gente necesita enfrentarse a las consecuencias para cambiar. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que las dijera. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de que mis padres vieran a Thompson como realmente era. Pero, ¿cómo podía hacer que eso ocurriera sin destrozar a la familia? Al día siguiente, decidí enfrentarme a Thompson directamente. Necesitaba saber por qué pensaba que estaba bien poner a nuestros padres en una posición tan precaria. La llamé, pidiéndole que se reuniera conmigo en una cafetería cercana. Aceptó, aunque su voz tenía un toque de reticencia. Cuando llegó, parecía como si no hubiera dormido. Su habitual comportamiento despreocupado había sido reemplazado por algo más cauteloso. Gracias por reunirte conmigo, dijo, sentándose en el asiento frente a mí. Asentí con la cabeza, yendo directamente al grano. Thompson, ¿por qué? ¿Por qué mentirles? Suspiró, frotándose las sienes. No quería que llegara tan lejos. Es que necesitaba el dinero y ellos siempre me ayudan. Pero esto es diferente, insistí, tratando de mantener mi voz firme. Están pasando apuros y estás planeando una boda con su dinero. Sus ojos se encontraron con los míos, un destello de desafío mezclado con algo más, miedo, tal vez. No se trata solo del dinero, se trata de demostrar que puedo tener algo bueno, algo real. Me recliné hacia atrás, tratando de procesar sus palabras. ¿Pero a qué precio? ¿Lo estás arriesgando todo? Thompson apartó la mirada, retorciendo las manos en su regazo. Lo sé. Vale, sé que la he fastidiado, pero no puedo echarme atrás ahora. Brice cuenta conmigo. Bryce. Su nombre era como un detonante, recordándome su papel en todo esto. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? Dudó, y por un momento, vi a la hermana pequeña que solía conocer, la que me admiraba, la que quería que la vieran. Solo quiero ser feliz. Su vulnerabilidad me pilló desprevenida y sentí que mi determinación flaqueaba, pero no podía dejar que eso me distrajera de la verdad. Tienes que confesar, Thompson. Merecen saber la verdad. Asintió con la cabeza, con un pequeño gesto de resignación. Lo sé. Lo haré. Solo dame un poco de tiempo. Al salir de la cafetería, me di cuenta de que esto era algo más que un problema financiero. Se trataba de confianza, de la dinámica retorcida que había dado forma a nuestra familia. Tenía que encontrar la manera de ayudar a mis padres a verlo, de protegerlos de más daños. De vuelta a casa, me encontré caminando de un lado a otro, con la mente acelerada por las posibilidades. Tal vez podría reunir pruebas, algo innegable que obligara a Thompson a admitir la verdad. ¿Pero cómo? Entonces se me ocurrió, Brice. Si pudiera mostrarles a mis padres qué clase de persona era, tal vez empezarían a cuestionarse todo lo demás. Era un plan arriesgado, pero parecía mi única opción. Me senté con Nate, exponiéndole mis ideas. Escuchó con expresión pensativa. Parece un buen plan, pero ten cuidado. Brice no va a dejar que lo exponga sin más. Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Con el apoyo de Nate, sentí una renovada sensación de propósito. No se trataba solo de exponer las mentiras de Thompson. Se trataba de salvar a mi familia de sí misma, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que eso ocurriera. Los días siguientes fueron un borrón de planificación y estrategias. Nate y yo pasábamos las noches repasando todo lo que sabíamos sobre Brice, tratando de encontrar un punto débil en su armadura. Era como armar un rompecabezas con piezas que faltaban, pero estaba decidida a que funcionara. Una noche, mientras revisábamos perfiles de redes sociales y viejos mensajes, Nate hizo una pausa, con expresión pensativa. ¿Sabes? Oí a Brice mencionar algo sobre un negocio fallido hace un tiempo. Tal vez haya algo ahí. Levanté la mirada, intrigada. ¿Un negocio fallido? Esa podría ser una pista. Si tiene problemas financieros, podría explicar por qué está tan ansioso por casarse con Thompson.
Nate asintió con la cabeza, golpeando los dedos en el teclado. Veré qué puedo averiguar. Tiene que haber algo que podamos usar. Lo observé trabajar, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. No se trataba solo de exponer a Brice. Se trataba de proteger a mi familia, aunque no se dieran cuenta de que necesitaban que lo salvaran. Al día siguiente, decidí visitar a mis padres de nuevo. Necesitaba evaluar su comprensión de la situación y ver si había alguna manera de abrirles los ojos a la verdad. Mientras subía por el camino hacia su casa, noté el coche de Thompson aparcado fuera. Se me encogió el corazón. Esto no iba a ser fácil. Dentro, encontré a Lorraine y Harold en la sala de estar, con Thompson sentada entre ellos. El aire era tenso, como la calma antes de la tormenta. Lorraine levantó la vista, con una sonrisa forzada. ¿Qué te trae por aquí? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Quería hablar de los planes de boda de Thompson. Thompson se movió incómoda, con la mirada fija en el suelo. Harold nos miró a las dos, con una expresión mezcla de confusión y preocupación. ¿Hay algo que debamos saber? Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que es importante que entendáis el cuadro completo, Thompson. Tal vez deberías decírselo. Me miró de reojo. Un destello de desafío cruzó por su rostro. ¿Iba a hacerlo? Solo necesitaba más tiempo. Los ojos de Lorraine se entrecerraron. La sospecha se insinuó en su voz. ¿De qué se trata, Thompson? Thompson suspiró, con los hombros caídos. He estado usando el dinero para la boda, no para un negocio. No quería decepcionaros. La habitación se quedó en silencio. El peso de su confesión flotaba en el aire. El rostro de Harold se desplomó, una mezcla de decepción y dolor. Thompson, ¿por qué no nos lo dijiste? Pensé que podía manejarlo, respondió ella con voz queda. No quería que os preocuparais. La expresión de Lorraine se suavizó, un atisbo de comprensión en sus ojos. ¿Te habríamos ayudado? Pasara lo que pasara. Observé el intercambio, sintiendo una mezcla de frustración y alivio. Al menos la verdad había salido a la luz, pero seguía sintiendo que se les escapaba el panorama general. Hay algo más, dije, atrayendo su atención de nuevo hacia mí. Creo que Brice tiene problemas financieros. Tenéis que tener cuidado. Thompson levantó la cabeza bruscamente, la ira brilló en sus ojos. Eso no es cierto, solo estás tratando de arruinarlo todo. Estoy tratando de protegeros, repliqué, con voz firme. Tenéis que verlo como realmente es. Harold nos miró a las dos, con la incertidumbre grabada en su rostro. Tal vez deberíamos hablar con Brice, escuchar su versión de la historia. Lorraine asintió con la cabeza, con la mirada pensativa. Sí, hagámoslo. Necesitamos saber qué está pasando realmente. Al salir de la casa, no podía quitarme de encima la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Thompson estaba a la defensiva y mis padres parecían decididos a creer lo mejor de ella, pasara lo que pasara. De vuelta a casa, Nate me saludó con una sonrisa esperanzadora. He encontrado algo, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara a su lado. Brice estuvo involucrado en un negocio de inversión fallido hace unos meses. Ha estado tratando de cubrir sus pérdidas desde entonces. Sentí una oleada de reivindicación, pero se vio atenuada por la comprensión de lo que esto significaba. Así que está usando a Thompson para rescatarse. Nate asintió con la cabeza, con expresión seria. Eso parece. Tenemos que mostrarles esto a tus padres. Estuve de acuerdo, pero una parte de mí temía la confrontación. Esto iba a cambiarlo todo y no estaba segura de que mi familia estuviera preparada para ello. Al día siguiente, volví a casa de mis padres, armada con las pruebas que Nate había encontrado. Al entrar, vi a Brice sentado en el salón, con su encanto a tope mientras charlaba con Lorraine y Harold. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Era el momento decisivo. Mamá, papá, necesito mostraros algo, dije, levantando los documentos. La sonrisa de Brice flaqueó. Un destello de inquietud cruzó por su rostro. Thompson nos miró a los dos, con expresión desgarrada. Mientras mis padres leían las pruebas, observé cómo se daban cuenta de la realidad. No se trataba solo de dinero o de una boda. Se trataba de confianza y traición, y por mucho que doliera, era la verdad que necesitaban ver. El ambiente en la sala de estar de mis padres era sofocante. Un tenso silencio flotaba en el aire mientras procesaban los documentos que les había entregado. Brice se sentó rígidamente, su encanto habitual reemplazado por una fina capa de calma. Los ojos de Thompson se lanzaban entre nosotros, una súplica silenciosa de comprensión que se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. ¿Es cierto esto, Brice?, preguntó Harold, con una voz apenas audible. El peso de la traición pesaba mucho en sus palabras.
Brice forzó una sonrisa, del tipo que no llegaba a sus ojos. Es un malentendido, de verdad. Los negocios son impredecibles, ya sabes, pero lo tengo bajo control. Observé a mi padre. Su rostro estaba marcado por la incredulidad. La expresión de Lorraine era más difícil de leer. Una mezcla de escepticismo y el instinto de proteger a los suyos. ¿Cómo pudiste no decírnoslo?, preguntó, con voz fría y aguda. Thompson intervino, con voz temblorosa. No sabía nada de esto, lo juro. Pensé que todo iba bien. Quería creerla, pero las pruebas eran condenatorias. Thompson, tienes que ver la verdad, dije, tratando de mantener un tono amable. Esto ya no se trata solo de ti. Me miró, con la frustración y el miedo mezclados en sus ojos. Solo estás tratando de arruinarlo todo. Ah, siempre has estado celosa. La acusación me dolió más de lo que esperaba, un recordatorio de la brecha entre nosotras. No se trata de celos, respondí con voz firme. Se trata de proteger a nuestra familia. Brice se puso de pie, su comportamiento pasó de defensivo a acusador. ¿Estás exagerando? Ah, lo estamos manejando. La mirada de Harold se dirigió a Brice. Un destello de ira se abrió paso a través de su habitual pasividad. ¿Manejándolo mintiéndonos? Brice abrió la boca para responder, pero Lorraine lo interrumpió, con voz gélida. Creo que deberías irte, Brice. Necesitamos hablar de esto en familia. Dudó, mirando a Thompson, que parecía dividida entre la lealtad y la realidad. Bien, dijo finalmente, con voz tensa. Pero solucionaremos esto. Cuando se fue, la habitación se sintió más vacía y más pesada. Thompson volvió a sentarse, su rostro era una máscara de emociones contradictorias. No lo sabía, repitió con voz queda. Quería consolarla, cerrar la brecha que había crecido entre nosotras, pero la verdad era demasiado cruda. Tenemos que averiguar qué hacer a continuación, dije, centrándome en el problema inmediato. Harold asintió con la cabeza, con expresión cansada. Tenemos que reevaluar nuestras finanzas, ver cuál es el daño. La mirada de Lorraine se suavizó, un atisbo de vulnerabilidad se abrió paso. Saldremos adelante. Siempre lo hacemos. Pero al salir de su casa, no podía quitarme de encima la sensación de que las cosas estaban lejos de estar resueltas. Las grietas en nuestra familia eran más profundas de lo que había pensado y se necesitaría algo más que palabras para repararlas. De vuelta a casa, Nate me recibió con una mirada preocupada. ¿Cómo ha ido? Me desplomé en el sofá, el cansancio del día me alcanzaba. Es un desastre. Finalmente están viendo a Brice como realmente es, pero Thompson todavía está en negación. Se sentó a mi lado, rodeándome los hombros con un brazo. Hiciste lo que pudiste. Ah, a veces la gente necesita aprender por las malas. Asentí con la cabeza, aunque la idea me ofrecía poco consuelo. Ojalá no hubiera tenido que llegar a esto. Nate me apretó la mano. Su presencia era una fuerza tranquilizadora. Has hecho todo lo que has podido. Ahora depende de ellos. Mientras estaba sentada allí, me di cuenta de que mi búsqueda de justicia me había costado más de lo que había previsto. Había expuesto la verdad, pero ¿a qué precio? La familia que esperaba proteger estaba más fracturada que nunca, y me quedé cuestionando mis motivos. ¿Era realmente justicia lo que buscaba, o era venganza por años de sentirme marginada? A la mañana siguiente, recibí una llamada de Thompson. Su voz era temblorosa, una mezcla de ira y desesperación. Ah, necesito tu ayuda. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué pasa? Es Brice. Él se ha ido. Ha desaparecido. No sé qué hacer. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, una nueva capa de complejidad en una red ya enredada. ¿Has llamado a la policía? Dudó, con la voz entrecortada. Tengo miedo. Ah. ¿Y si le ha pasado algo? Respiré hondo, tratando de serenar mis pensamientos. Estaré allí pronto. Lo resolveremos. Al colgar, me di cuenta de que este era el punto de inflexión que había estado temiendo. Mi familia estaba al borde del colapso y me tocaba a mí recoger los pedazos. Pero tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que necesitábamos para reconstruir, para encontrar un nuevo camino hacia adelante. Y esta vez estaba decidida a llegar hasta el final. Llegué al apartamento de Thompson, con la mente acelerada por las posibilidades. Mientras subía las escaleras, el pasillo estaba inquietantemente silencioso. El tipo de silencio que te pone la piel de gallina por la anticipación. Cuando Thompson abrió la puerta, tenía los ojos enrojecidos. Su expresión era una mezcla de miedo y agotamiento. Ah, dijo, con una voz apenas audible. Me alegro tanto de que estés aquí. Entré, el aire era denso de tensión. ¿Qué ha pasado? Se dejó caer en el sofá,
hundiendo la cara entre las manos. Brice se ha ido. Sin una nota, sin una explicación. No sé qué hacer. Me senté a su lado, tratando de reconstruir la situación. ¿Se ha llevado algo? Thompson negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Solo su ropa, pero ha dejado su teléfono. Es como si se hubiera esfumado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto era algo más que una pelea o una ruptura. Parecía algo más oscuro. ¿Has intentado llamar a sus amigos o familiares? Asintió con la cabeza, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Nadie sabe nada de él. Tengo miedo. ¿Y si le ha pasado algo? Le cogí la mano, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Lo resolveremos. Tal vez solo necesite un poco de espacio. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que eran huecas. Brice era demasiado calculador para eso. Esto parecía una jugada en un juego que no entendía del todo, y me estaba quedando sin piezas. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas telefónicas frenéticas y callejones sin salida. Brice no aparecía por ningún lado y la incertidumbre me carcomía. Thompson estaba destrozada, oscilando entre la ira y la desesperación, y yo me quedaba tratando de mantener todo unido. Una noche, mientras estaba sentada con Nate, se me ocurrió una idea. ¿Y si Brice está tratando de cubrir sus huellas? ¿Y si todo esto es parte de su plan? Nate levantó la vista de su computadora portátil, con expresión pensativa. Es posible. Si está en más problemas de lo que pensábamos, desaparecer podría ser su forma de escapar. La idea me revolvió el estómago. ¿Pero por qué dejar a Thompson a oscuras? Ella es tan víctima como todos en esto. Nate se encogió de hombros, sus ojos se encontraron con los míos. Tal vez piense que estará más segura si no lo sabe. Era una idea sombría, pero tenía una especie de sentido retorcido. Brice siempre cuidaba de sí mismo, y si pensaba que irse protegería a Thompson, podría haber sido su única opción. La comprensión me dejó sintiéndome más impotente que nunca. Quería proteger a mi hermana, escudarla de las consecuencias de sus decisiones, pero me estaba quedando sin opciones. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco al contestar, esperando alguna noticia sobre Brice. Pero la voz del otro lado era desconocida. Una voz de mujer, fría y formal. ¿Y es usted A.A. Collins? Sí, respondí, con los nervios a flor de piel. ¿Quién es? Llamo del banco. Necesitamos hablar de las deudas pendientes asociadas a Brice Miller. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Lo siento, ¿qué? La mujer continuó, con un tono práctico. Brice Miller tiene deudas sustanciales y su nombre está vinculado a varias de ellas. Necesitamos concertar una reunión para discutir las opciones de reembolso. Sentí que la habitación daba vueltas. Una mezcla de ira e incredulidad me invadió. No tenía ni... ¿Cómo es posible? Su hermana, Thompson Collins, confirmó varios préstamos con el señor Miller. Como su pariente más cercano, asumimos que usted podría ayudarnos. Colgué, con la mente dando vueltas. Este era el giro final, la complicación que hacía que todo pareciera increíblemente sombrío. Brice no se había limitado a irse, había dejado un rastro de destrucción, y ahora me tocaba a mí recoger los pedazos. Cuando se lo conté a Thompson, su reacción fue una mezcla de conmoción y culpa. No lo sabía, lo juro. Pensé que le estaba ayudando. Quería enfadarme, culparla por su ingenuidad, pero todo lo que sentía era una profunda y dolorosa tristeza. Lo resolveremos, dije, aunque las palabras parecían una mentira. Esa noche, sentada en mi apartamento, el peso de la situación me oprimió. Mi búsqueda de justicia se había convertido en una pesadilla, y me quedé cuestionándolo todo. ¿Valía la pena la venganza? ¿Era posible proteger a mi familia cuando parecían decididos a autodestruirse? Pero al mirar a Nate, su apoyo inquebrantable un faro en el caos, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza. Habíamos enfrentado lo peor y ahora era el momento de reconstruir, no solo para mi familia, sino para mí. Y esta vez, estaba decidida a llegar hasta el final, costara lo que costara. El día del juicio final llegó antes de lo que esperaba. Thompson había convocado una reunión familiar, insistiendo en que era hora de afrontar todo de frente. El aire era eléctrico de tensión mientras nos reuníamos en la sala de estar de mis padres, cada uno de nosotros preparándose para lo que estaba por venir. Lorraine se sentó rígidamente en su silla. Sus ojos se movían entre Thompson y yo, buscando respuestas en nuestras expresiones. Harold estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, como si la vista pudiera ofrecer algún escape de la confrontación que se cernía sobre nosotros. Thompson respiró hondo, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Les he pedido a todos que vengan porque necesito sincerarme.
empezó, con la voz firme pero teñida de vulnerabilidad. La observé. Una mezcla de orgullo y aprehensión se arremolinaba en mi pecho. Este era el momento que todos habíamos estado evitando. Y sin embargo, era la única manera de avanzar. He cometido errores, continuó Thompson. Su mirada se encontró con la de cada uno de nosotros por turnos. He mentido y he dejado que Brice me manipulara. Y lo siento. La expresión de Lorraine se suavizó. Un destello de instinto maternal se abrió paso a través de su fachada habitual. Thompson, ¿por qué no acudiste a nosotros antes? Thompson negó con la cabeza, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Tenía miedo, miedo de decepcionarlos, de perderlo todo. Harold se apartó de la ventana, su voz suave pero firme. Somos tu familia, Thompson. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. Sentí una oleada de emoción, el peso de años de resentimiento e incomprensión me oprimió. Esta era mi oportunidad de decir finalmente mi verdad. No se trata solo de ayudar, dije, con la voz firme pero cargada de emoción. Se trata de ser honestos los unos con los otros, de afrontar la verdad, por muy dura que sea. Thompson asintió, su mirada fija en la mía. Lo sé, y estoy lista para hacerlo, si me dan la oportunidad. La habitación se quedó en silencio, el aire denso por el peso de las palabras no dichas. Lorraine me miró, sus ojos buscando algo, tal vez perdón, tal vez comprensión. Ah, ¿qué piensas? Respiré hondo. El momento se extendía ante mí como un abismo. Esta era mi oportunidad de elegir, de decidir si la venganza o la reconciliación guiaría mi camino. Creo que tenemos que empezar de nuevo, dije finalmente, con voz fuerte. Pero eso significa ser honestos, incluso cuando duele. Thompson asintió, un destello de determinación en sus ojos. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Harold dio un paso al frente, poniendo una mano sobre el hombro de Thompson. Estamos aquí para ti, Thompson. Lo que sea necesario. La tensión en la habitación disminuyó. Se formó una frágil tregua mientras cada uno de nosotros daba un paso hacia la sanación. Pero justo cuando pensaba que habíamos llegado a una resolución, la puerta se abrió de golpe y Brice entró, con una expresión mezcla de desafío y desesperación. Escuché que estaban teniendo una reunión familiar, dijo, con voz suave pero con un toque más oscuro. Pensé en unirme. La habitación se congeló. La frágil paz se hizo añicos por su inesperada llegada. Thompson se puso de pie, su rostro una máscara de asombro y enojo. Brice, ¿qué estás haciendo aquí? Se encogió de hombros, su mirada recorrió a todos nosotros. Vine a aclarar las cosas. Sé que he cometido errores, pero no soy el único. Sentí una oleada de ira. Mis manos se apretaron en puños. Has hecho más que cometer errores, Brice. Has mentido y manipulado a todos los que están aquí. Me miró a los ojos, entrecerrándolos. ¿Y tú no? Has estado tan concentrada en exponerme que no te detuviste a pensar en el daño que estabas causando. La acusación flotaba en el aire, un espejo que reflejaba mis propios miedos. Había estado tan consumida por mi búsqueda de justicia que había perdido de vista lo que realmente importaba. Thompson dio un paso al frente, su voz firme a pesar de la confusión en sus ojos. No se trata de culpar, Brice. Se trata de seguir adelante. La miró, un destello de algo, tal vez arrepentimiento, cruzó por su rostro. Yo también quiero eso, pero no puedo hacerlo solo. La habitación estaba en silencio, cada uno de nosotros lidiando con el peso de sus palabras. Este era el giro inesperado, el momento en que todo podía cambiar, si lo permitíamos. Respiré hondo, sintiendo que la tensión en mis hombros disminuía. Entonces vamos a resolverlo juntos, dije, sorprendiéndome a mí misma con las palabras. Pero tiene que ser diferente esta vez. Brice asintió. Se formó una tregua tentativa mientras enfrentábamos el futuro juntos. No era la resolución que había imaginado, pero tal vez era la que necesitábamos. Una oportunidad para reconstruir, para encontrar un nuevo camino a seguir. Y al mirar alrededor de la habitación, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, finalmente estábamos listos para tomarla. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara, un día perfecto para un nuevo comienzo. Me paré frente al espejo, ajustando el sencillo vestido blanco que había elegido. Era una ceremonia pequeña, tal como Nate y yo habíamos planeado, rodeados de unos pocos amigos cercanos que se habían convertido en nuestra familia. Nate apareció detrás de mí, su reflejo sonriendo cálidamente. «Te ves hermosa», dijo, su voz llena de una tranquila admiración. Me giré para mirarlo, sintiendo una oleada de gratitud y amor. No puedo creer que finalmente estemos aquí. Tomó mis manos, apretándolas suavemente. Hemos pasado por mucho, pero lo logramos.
Mientras nos preparábamos para dirigirnos al lugar de la ceremonia, mis pensamientos vagaron hacia el viaje que nos había traído hasta aquí. Los conflictos, las revelaciones, los momentos de duda y claridad. Cada uno de ellos nos había moldeado, acercándonos a este momento. La ceremonia se celebró en un pequeño jardín. El aire estaba lleno del aroma de las flores en flor. Mientras caminaba hacia el altar, vi a Thompson sentada en la primera fila, con los ojos brillantes de lágrimas. Me hizo un pequeño gesto de aliento con la cabeza y supe que finalmente habíamos encontrado la manera de seguir adelante juntas. Lorraine y Harold estaban sentados a su lado. Sus expresiones eran una mezcla de orgullo y reflexión. Las últimas semanas habían sido un tiempo de sanación para todos nosotros, una oportunidad para reconstruir la confianza que se había roto. Los votos que Nate y yo intercambiamos fueron sencillos pero sinceros, una promesa de apoyarnos y querernos mutuamente mientras enfrentábamos lo que nos deparara el futuro. Al decir sí, acepto, sentí una sensación de paz sobre mí, una sensación de haber encontrado finalmente mi lugar. Después de la ceremonia, mientras nos mezclábamos con nuestros invitados, Lorraine se me acercó, con una expresión más suave de lo que nunca había visto. Quiero disculparme, dijo, con voz firme. Por todo. Sé que no siempre he sido justa contigo. Me quedé sorprendida. Las palabras fueron inesperadas pero bienvenidas. Mamá. Gracias, respondí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Lo aprecio. Ella asintió, con un toque de alivio en sus ojos. Todos estamos aprendiendo, ¿no? Sonreí, dándome cuenta de lo cierto que era eso. Todos éramos obras en progreso, tratando de encontrar nuestro camino en un mundo que a menudo era impredecible y desafiante. A medida que avanzaba la tarde, encontré un momento de tranquilidad con Thompson. Me miró, su expresión era una mezcla de gratitud y determinación. Gracias por darme otra oportunidad, dijo, con voz sincera. Me encogí de hombros, sintiendo una cálida sensación que se extendía por mi interior. Somos hermanas. Siempre nos cubriremos las espaldas. Asintió. Una sonrisa se abrió paso. Voy a arreglar las cosas. Lo prometo. Luc. Ambas habíamos recorrido un largo camino y sabía que estaba lista para afrontar cualquier desafío que se presentara. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el jardín, Nate y yo compartimos un momento de tranquilidad juntos. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con el brazo rodeando mis hombros. Me incliné hacia él, sintiéndome contenta y esperanzada. Siento que estamos exactamente donde debemos estar. Me besó la coronilla, su presencia era un ancla reconfortante. Me alegro, dijo simplemente. Al mirar a las personas que se habían convertido en mi familia, me di cuenta de que el viaje que habíamos hecho había valido la pena cada lucha, cada momento de duda. Habíamos enfrentado nuestros demonios, encontrado el perdón y descubierto la fuerza para seguir adelante. Pero a medida que la noche llegaba a su fin, no podía quitarme de encima la sensación de que todavía había más por venir. La vida estaba llena de sorpresas, después de todo, y estaba lista para afrontarlas con las personas que amaba a mi lado. Mientras Nate y yo salíamos del jardín, tomados de la mano, sentí una sensación de anticipación por el futuro que habíamos construido, una base de honestidad y respeto. Sabía que pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Y mientras caminábamos hacia el crepúsculo, me di cuenta de que, aunque algunas preguntas pudieran quedar sin respuesta, el viaje en sí mismo era la recompensa. Habíamos encontrado nuestro camino a través de la oscuridad y ahora estábamos listos para abrazar cualquier luz que nos esperara.